Cómo robar el mundo, versión podcast, se enorgullece en presentar junto a Sebastián De Caro a Lucas Ferrero, nuestro experto en cómics. Una persona que no solo sabe todo lo que hay que saber sobre los cómics, sino que es un excelente bailarín. Ahora sí, bienvenidos a este podcast. Adelante. Bienvenidos a un capítulo más de Cómo Robar Podcast, el podcast de Cómo Robar el Mundo, aquel programa mítico, digo bien, que existió hasta que lo levantaron de la radio, por eso volvimos en este formato. Estamos con Lucas Ferrero, capítulo 2, hablando de cómics. Lucas. Hola, ¿qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los 5 guionistas definitivos del universo Marvel de todos los tiempos. Antes de que se vuelvan locos con la lista o no, vamos a hablar de que estos 5, sobre todo los primeros 4, son definitivos, no admiten cuestionamiento ni nada. El quinto, me tomé el atrevimiento de poner un favorito mío, es bastante grosso, puede tener cuestionamiento, pero tiene una chapa para bancársela. Vamos a ir en un orden decreciente para que haya más suspenso y todo, así que arrancaremos por el quinto. El quinto guionista definitivo del universo Marvel me parece es el señor Steve Gerber. Este autor, Steve Gerber, es más conocido por haber sido el escritor de una serie llamada Howard the Duck, alias Howard el Pato, una serie muy importante de la década de los 70. ¿Por qué? Gerber es el primer guionista en el universo Marvel y además en el universo de superhéroes en plantear una historieta en serio adentro de un personaje que es un sapo. La historieta es en serio, hay bajada de línea social, hay bajada de línea política, hay parodias a películas, otras series e inclusive se cuestiona la estupidez de que en todos los números tenga que haber una pelea. Yo no sé a vos, Seba, cuánto te puede representar un guionista como Steve Gerber, pero sí entiendo que seguro valorarías que Gerber, para muchos, es la versión anterior de Alan Moore. ¿Por qué? Gerber es el primer escritor de la década de los 70 que inventa esta subeditorial famosa de DC llamada Vértigo antes de que existiera. Gerber es el primero que con sus diálogos y su prosa moderna dentro de sus cuadros de textos... ¿Qué personaje, con qué obra es esto, el Protovértigo? El Protovértigo es con Howard the Duck, pero con Man-Thing, este personaje medio parecido a la Cosa del Pantano, y con los Defenders y en Daredevil, genera todo el día diálogos modernos, cuadros de textos modernos, pero empieza a hablar de la sociedad de los Estados Unidos de los 70. Empieza a hablar de la política, de cómo funciona la calle, de qué pasa cuando sos el marginal. Y Gerber se adelanta a un montón de temas que van a explotar en los 80, en los 90 e inclusive hoy. ¿Howard el Pato de qué año es? Howard the Duck es de comienzo de los 70, o sea, empieza arrancando en Man-Thing, esta serie que ya escribía Gerber. Como un personaje secundario. Como un personaje secundario y pasa a tener su propia serie. Gerber también es uno de los pocos primeros guionistas que también es editor de su propia serie, algo muy inusual en el universo Marvel, pero Gerber va a tener 2 anchos de espada siempre, que son la voz en off y el diálogo. Es el único que hoy se permite una relectura y te pega como si fuera un cómic que salió el miércoles pasado. Hay un paralelo que te trazo, vos me decís si estoy pifiado o algo acertado, que tiene que ver con esta idea. En algún momento, cuando Alan Moore se plantea el prólogo de Watchmen, hablaban de que Judge Head, no sé qué personaje de Archie quería matar, que en realidad no era el comediante del asesinado, sino una cosa mucho más salvaje donde se mataba un personaje clásico de Archie, digamos, ¿no? Jugando esta especie de, otra vez, metalenguaje de la Golden Age, del principio de los cómics. ¿Cuánto hay en Howard el Pato de sátira, de revisionismo a Banks? Digamos, ¿cuánta idea de los cómics de Pato Donald, justamente, y de la narrativa de los cómics de Banks hay? Yo no he leído Howard the Duck, por eso te lo pregunto. Es una excelente pregunta. Gerber no opera tanto en la obra de Banks, de Carl Barks, el gran autor detrás de lo que es todo el universo de Pato Donald, pero diste en el clavo con un acierto que es el metalenguaje. Gerber inventa un personaje adentro del cómic que es él, que es una persona que opina de la realidad y donde los personajes son conscientes de que son personajes de historieta. Hay un número muy famoso que es Howard the Duck 14, el cual recomiendo que lo lean, que se llama The Deadline of Doom, donde hay una máquina de escribir y es toda una historieta formal de doble página donde se invita a contar una historia donde no hay una pelea y Gerber hace un manifiesto de lo que es una historieta en serio.
Yo les recomiendo que si quieren leer a Steve Gerber, Hay un Essential de Howard the Duck, ¿no? exactamente, empiecen por el Essential de Howard the Duck. Esto salió en inglés. En castellano tiene un montón de cosas editadas, pero lo más recomendable es que lean Howard the Duck. Antes de leer Man-Thing o leer Defenders o su etapa de Daredevil, lean Howard the Duck y vean lo ¿Hizo alguna obra importante de Daredevil? él estuvo a partir del número 97 hasta el 120. ¿Toma algún arco importante? ¿Hay un evento, un personaje? Lo interesante de Gerber en Daredevil no son ni los arcos argumentales ni tampoco los temas. Son los villanos y los problemas de conflictos sociales que tiene él. Algo que nunca lo íbamos a ver antes de que apareciera Frank Miller o Nocenti. Gerber está muy poco valorado en Daredevil. Solo está recopilado en tomo en Essential. Son estas guías telefónicas de 500 páginas. Y no en un tomo recopilatorio que diga lo mejor de Gerber. Pero recomiendo que se lea el Daredevil de Gerber. Y lo que siempre recomiendo de Gerber es algo que es vital, que es Warren Ellis, Grant Morrison, Alan Moore e inclusive Neil Gaiman lo citan como una influencia. Una versión anterior alocada en la década de los 70. Puesto número 4. Puesto número 4. Puesto número 4 vamos a hablar de un guionista fundamental de la década de los 80, un guionista muy importante que se llama Roger Stern. Roger Stern es el guionista que revolucionó Spider-Man, Avengers, Doctor Strange y tiene una de las mejores novelas gráficas de la historia de Doom y el Doctor Extraño juntos. O sea, es bastante pesado. Roger Stern hizo algo muy difícil de hacer, que es que el Doctor Strange tenga una coherencia y sea tan divertido como la primera época de Stan Lee con Steve Ditko y tan diferente a la de Steve Englehart. Roger Stern va a tener muy buenos dibujantes en su época de Doctor Extraño, como Marshall Rogers y Michael Golden, pero se va a caracterizar por algo muy importante, que es: va a generarle buenos villanos, va a replantear la continuidad con Dormammu, con todos los poderes que tiene, y va también a intentar contar un poco qué le pasa al Doctor Extraño, qué tipo de problemas tiene. Ese estilo de Roger Stern de usar una voz intimista, de tener diálogos... Stephen Strange, para quien nunca leyó un cómic de Doctor Extraño, pues es un personaje de Marvel que todavía no apareció en las películas, entonces por ahí hay gente que ni tiene una imagen mental. Le recordamos que es un tipo de entre 35 y 40 años, un cirujano muy prestigioso, que por un accidente, un bombivante, una especie de Bruce Wayne, una eminencia de la medicina, sufre un accidente que lo afecta al punto de no poder volver a operar. Su pulso queda realmente mal. Entonces inicia una especie de viaje iniciático alrededor del globo, donde termina encontrando un maestro mítico, exacto, que le va a proponer un desafío, que es convertirse en el nuevo alquimista, en el nuevo mago, digamos, gente que hace magia de verdad, y así termina, a través de un medallón y demás, convirtiéndose en una especie de personaje metafísico que pelea, por ejemplo, digamos, me acuerdo que en el primer episodio se mete en el sueño de un hombre, exacto, que sueña que muere todo el tiempo, que una amenaza lo va a matar, y bueno, nada, eso, de problemas de esa índole, pelea contra uno que se llama Contra Muerte, ¿no? Contra la Muerte, en sí. algún momento, en uno de los primeros números también. Entonces queda como una especie de personaje en un limbo muy inocente, muy simple, pero ¿cómo se llama? Stan Lee, Roger Stern le va a dar una vuelta que va a sentar las bases de lo que va a ser ese Doctor Extraño, que después va a aparecer siendo el que separa la conciencia de Banner de Hulk cuando es tomado en World War Hulk. Digamos, es como lo mismo que pasó con John Byrne y Superman. Totalmente. Lo va a hacer de alguna manera Roger Stern con el Doctor Extraño. Totalmente. Y dijiste algo que es notable, que es ese Doctor Strange que conocemos ahora. ¿Por qué? Porque Roger Stern es este tipo que es muy fan y muy revisionista y muy cuidadoso de la obra de los anteriores, de los autores que vinieron antes que él. Entonces no solo pone en continuidad muy respetuosamente lo de Stan Lee y lo de Steve Englehart, sino que sigue el camino hacia algo mejor. Pero claro, Roger Stern quería más y va a lograr esto en Spider-Man y en Avengers de una manera más fresca que en el Doctor Extraño. Él en Spider-Man va a hacer una revolución porque va a crear el segundo título de Spider-Man. Cuando Spider-Man tenía solo un título, Amazing Spider-Man, va a crear Peter Parker. Y además, en Spider-Man, él va a jugar con que Peter puede tener otro tipo de problemas. Como por ejemplo... Como el capítulo del nene enfermo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama ese capítulo? Se llama El chico que colecciona Spider-Man. Le va a contar la historia a un chico que está enfermo, de quién es Peter Parker, y él se saca la máscara.
Ese tipo de historia que hoy está de moda, este tipo la hizo a comienzos de los 80, que era algo totalmente raro. Digamos, si bien tenía Peter Parker de su constitución, y de hecho eso es uno de los más grandes hallazgos o talentos de Stan Lee, que es haberle dado humanidad a todos sus personajes, a la primera época de los Cuatro Fantásticos, a Spider-Man, a todos los mundos que iba creando, acá lo que va a hacer Stan es profundizar más esa idea, es todavía aún más enfrentarlo a conflictos reales y trabajar, como bien vos decías, más la idea de la constitución de Peter Parker como persona que Spider-Man como superhéroe enfrentando, ¿no? Totalmente, y además una gran galería de villanos, porque va a revivir otra vez a todos los villanos que usaban Stan Lee y Jerry Conway, y aparece este personaje mítico que es el Hobgoblin, que lo crea Roger Stern. Roger Stern va a ser el primero que use el traje intergaláctico, después va a pegar el portazo y se va a ir. Pero es muy bien como vos decís, Roger Stern se va a encargar de que Peter Parker, la persona, tenga chapa, sea importante y tenga conflictos, algo que era muy difícil de lograr. Sumado a esto que hablamos de Doctor Strange y esto que hablamos de Peter Parker, Roger Stern va a ser la versión definitiva de los Avengers, porque va a mezclar las dos cosas que le salieron bien en estos dos personajes que eran singulares en un equipo, que es mucho más difícil, porque acá tenía que escribir al Capitán América, a Thor, a Iron Man, y Avengers venía en un momento picada. ¿Estamos hablando de qué años? 1982, 1983, la revista Avengers venía mal. ¿Cuál era el máximo hit de Marvel en esa época? Digo, para ponernos en contexto. Y calculen que a comienzos de los 80, el mayor hit que tenía Marvel era la Dark Phoenix saga en los X-Men, con Chris Claremont, John Byrne. Había aparecido la muerte del Capitán Marvel, que había sido algo terrible, un héroe que muere. Lo que pasa es que se están presagiando los años donde a partir de mediados de los 80 DC es una aplanadora. Digo, estamos hablando de soldados que militaban en Marvel en un momento, en una década que iba a estar gobernada y girado el timón y el volantazo por DC. Todo lo contrario a lo que pasa hoy, ¿no? Exactamente. Digo, donde empieza Vértigo, donde Frank Miller y Alan Moore cambian la historia. Digamos, claro. Una época difícil para Marvel, muy difícil. Exacto, y todavía no se le había hundido el barco porque estaba Frank Miller, porque había varios autores, pero faltaban 3 años para que en el 85 se desbaratara todo. Impulsada por Jim Shooter, toda esta que estamos mencionando. Exactamente. Bajo la dirección de Jim Shooter. Exacto, Jim Shooter era el editor que estaba a cargo de todo el universo Marvel. Es como, para que tengan una idea, un coordinador que va eligiendo quién escribe y quién dibuja. Pero un tipo que va a tener una política respecto de los autores muy dura, digamos, donde los va a tratar de borrar el mapa, donde va a tratar de despersonalizar la figura autoral por sobre las series que manejaba, una especie de idea de Marvel es más importante, o los productos Marvel son más importantes que los nombres propios. Un tipo que, a pesar de su propio trayecto, de haber devenido de fanático de los cómics, sobre todo de la Legión, digamos, y cómo se convirtió en guionista tal, ser el padre de la borrada autoral. Digamos, una cosa que va a hacer que migren varios de estos genios a DC. A DC. Roger Stern, la constitución de los Avengers. La vamos a explicar de una manera clásica. Roger Stern, ¿qué hace? Dice, los Avengers son estos. Bueno, voy a cambiar a los Avengers. Voy a poner a Wasp como también muy protagonista. Voy a poner a la Capitana Marvel. De a poco Roger Stern empieza a jugársela con personajes más raros, empieza a poner villanos y tiene un pico total, que es el dibujante máximo de los Avengers, que es John Buscema, va a volver al título, a dibujarlo. Y ahí Roger Stern va a decir, bueno, ahora va a venir el hit definitivo de los Avengers, que es cuando una legión de villanos se junta para hacerle un golpe maestro y destruirlos. Esa idea muy pocos autores la usaron y hoy es un clásico que se repite y se repite y se repite. Que es el grupo de villanos que se llama Masters of Evil, con el Barón Zemo, sí, claro, y la legión de villanos, que pueden ser este famoso doctor que es una especie de Jekyll y Hyde, que se llama Mr. Hyde, está Tiger Shark y una lista de villanos como Moonstone y personajes que algunos son olvidables y otros no. Pero ¿qué fue lo lindo? Que Roger Stern dijo, todos los villanos que eran fracasados se juntaron para un golpe maestro e hicieron un arco argumental donde el Capitán América pierde la única foto que tiene de su mamá, Hércules queda en coma, inconsciente, Jarvis, el mayordomo de la familia y de la casa de los Avengers, es torturado y se arma una super saga donde Roger Stern destruye la mansión, algo que hoy es un clásico, y eso no se va a olvidar nunca. O sea, para que quede claro, cuando vos ves que en Iron Man 3
hay una especie de Born Again que le pasa a Tony Stark y ves toda la casa de la costa derrumbándose. Esto lo inventó Roger Stern Totalmente. En esa saga, en ese arco. Totalmente. Como para darle un cierre a Roger Stern y para que si pueden buscar material que pueden leer o que no, les recomiendo este arco de Avengers que se llama Avengers Under Siege o El Ataque a la Mansión. Está editado en inglés, también está editado por Panini. La novela gráfica del Doctor Extraño con Doom, la cual sé que Seba vos sos muy fanático. Sí, la acabo de leer no hace mucho, me la regaló un amigo, dibujada por Mike Mignola, cuando Mike Mignola todavía no decía soy Mike Mignola, entonces es espectacular porque vas a ver un Mignola mucho más ilustrativo, mucho más cercano a la línea clara, no tan metido en el juego de sombras de Lechoreo a Breccia, y me mantengo en ese truco. Totalmente. Un tipo que desde la portada propone otra cosa con el dibujo y te va a gustar mucho eso, y vas a ver dos personajes con una chapa infinita como son Stephen Strange y el Doctor Doom en medio de un campeonato de magia muy interesante, ¿no? Eso, recomendamos un tomo que sacó Panini, que en Estados Unidos todavía no existe, que es todo Roger Stern de Spider-Man, que es espectacular. Y bueno, con esos 3 tomos creo que le hacemos bastante justicia a Roger Stern. Puesto número 3. Puesto número 3. Vamos a hablar con un jerarca, con el dios de los Avengers, alguien que está por arriba de Roger Stern porque vino antes, alguien que fue el sucesor de Stan Lee. Estamos hablando de Roy Thomas. Roy Thomas es el gran sucesor de Stan Lee en todas sus obras, pero Roy Thomas es Avengers. Roy Thomas es el primer guionista que de verdad entiende cómo escribía los Avengers. Si ustedes repasan y leen lo de Stan Lee, se van a dar cuenta que los primeros 9 de Kirby están buenos, pero después vienen dibujantes más mediocres como Don Heck, Ross Andru, que no son muy buenos. Y cuando entra Roy Thomas entiende todo. Roy Thomas entra con guiones muy interesantes y incorpora la Visión, al Caballero Negro, y empieza a que los Avengers sean un grupo con conflictos. Entiende que los Avengers tienen que tener conflictos entre ellos. Roy Thomas es el editor de varios títulos de Marvel en la década de los 70. Es el guionista que, además de llevar a la máxima chapa y posición a los Avengers, hace la franquicia más grande de la década de los 70 y del universo Marvel, que no es propiamente el universo Marvel, que es Conan el Bárbaro. Sé que acá toco un nervio tuyo, Seba, porque sé que sos fan de Conan y sé que leíste Conan. Amo Conan, Conan muchísimo, digamos, toda la mitología alrededor de Conan, todos los dibujos, amo los dibujos de Frazetta de Conan me parece la vida. Bueno, Roy Thomas se encargó de que Conan no solo sea más comercial, sino que se encargó de darle una identidad y un rostro en los cómics. Acompañado también por John Buscema, dibujante de Avengers, pero Roy Thomas va a lograr algo más interesante, que es incorporar todo el universo de Robert Irving Howard, el creador de Conan, adentro de la mitología. Entonces se van a adaptar otros cuentos, otras novelas, y Roy Thomas va a ser el que le va a poner la voz a eso. Uno piensa, pero puede ser fácil, o vas a vivir choreando de esto. No, Roy Thomas se va a sacrificar el cerebro para escribir de esto, y una gran parte de su vida va a ser la voz definitiva de Conan. Marvel también le dio malas rachas a Roy Thomas, ha tenido historias no muy buenas a veces en su vuelta a Thor, no tuvo a veces una muy buena época en el Capitán América, en su segunda vuelta a los Avengers, pero fue un editor mítico en los 70, es un autor respetado, es el que le dio trabajo y la primera oportunidad de laburar a Steve Gerber, también le dio oportunidad a Roger Stern, y es como el gran sucesor de Stan Lee, no puede fallar en la lista del top 3. Yo creo que sin duda, como para recomendar una obra de Roy Thomas donde se puede apreciar su talento y demás, sin duda lean el arco donde debuta por primera vez la Visión en los Avengers. Ese para mí es los Avengers, el corazón total. ¿Cómo se llama? Se consigue eso en castellano, lo estaba viendo hace poco. Acá no sé cómo le pusieron en español, pero sí sé que el capítulo lindo, uno de los capítulos lindos de Visión, se llama Hasta un robot puede llorar. Porque Roy Thomas lleva a un punto tan loco que intenta relacionar a los seres humanos con los robots y arma toda esa mística. Se especuló con que Phil Coulson se volvía de Vision. Totalmente. Esta especie de muerte no muerte de la película de los Avengers. Son teorías que están en el aire de ver qué pasa con eso, ¿no? Totalmente. Y eso es muy de Roy Thomas y de algo de característico de fines de los 60 y de comienzo de los 70.
Bueno, así que recomendamos con eso Avengers, creo que les va a quedar muy en claro. Vamos a pasar al puesto 2, Seba, sé que te vas a emocionar. Muy difícil. El puesto 2 es muy difícil, pero es uno de los autores más grandes de la historia de Marvel. Es el que si decís algo de X-Men, él está ahí. Es un autor que es fundamental. No es John Byrne. Lamento que no sea John Byrne. Lamento que no esté en estos top 5 John Byrne, sino que es Chris Claremont. Christopher Claremont. ¿Cuál es tu opinión de Chris Claremont? Y Chris Claremont es un autor que sentimos, o los que lo queremos, o disfrutamos de sus obras, que es profundamente... ama a los personajes femeninos, por sobre todas las cosas, digamos. Una vez hablando de Joss Whedon en un podcast de Comiqueando, inevitablemente tuvimos que caer en la figura de Chris Claremont porque parecía que todo el revisionismo que hace Whedon en la saga con John Cassaday, en los 4 volúmenes, tiene muchísima influencia sobre lo que fueron estos X-Men, los X-Men de Chris Claremont, que aparte, bueno, generan chapa infinita en personajes que hoy son de la cultura popular de lo más alto, en Wolverine, en el Nightcrawler, en Storm, en todo lo que son esos nuevos X-Men que revitalizan la serie para siempre, ¿no? De uno de los números más famosos que hay, que es aquel que trae de vuelta a los personajes creados por Len Wein, que replantea el universo, que dota a Wolverine de una nacionalidad, en este caso canadiense, que evita que lo maten, porque se necesitaba la muerte y el sacrificio de uno de ellos, y vas a ver y encontrarte con una humanidad que también está, como vos decías, Roy Thomas haciendo más grande el trabajo de Stan Lee, y acá pasa lo mismo, hay una especie de idea de son seres humanos, estos X-Men que son los X-Men de los conflictos de sentirse outlaws o gente que está por fuera de la sociedad, que son marginados, esta humanización comienza con este proceso, ¿no? Totalmente. Lo que dice Seba, para bajarlo a una especie de realización en la historieta, que Chris Claremont, con su voz en off y su diálogo, desde mitad de los 70 hasta por lo menos fines de los 80, logró algo que era muy difícil, que era, además de humanizar, y este concepto de el fuera de la sociedad, es que los personajes tengan coherencia, sean mutantes, haya viajes temporales. Chris Claremont entendió muy bien los poderes que en la literatura usaba Stephen King, este escritor muy interesante de ciencia ficción, Harlan Ellison, y empezó a escribir algo que eran niños marginales adentro de un colegio mutantes, odiados por la sociedad, con aventuras tipo Terminator. A medida que pasaban los años, Chris Claremont creció como guionista y también creció como persona, porque empezó a escribir títulos para chicos. O sea, New Mutants no era para chicos, pero los protagonistas eran adolescentes. Pero, por ejemplo, ¿te gusta la serie animada de X-Men de los 90? Chris Claremont. Digo, lo que en esencia vas a ver ahí es la dinámica o la dialéctica que funda de alguna manera Chris Claremont, donde ahí ya está procesada y contada de modo mucho más directo, pero que nace en Chris Claremont. ¿Te gusta Umbrella Academy? Chris Claremont. ¿Te gusta el grupo de gente rara que tiene y que sufre, digamos, y que son? Es una idea depurada de lo que son estos X-Men de Chris Claremont. Si Stan Lee con los 4 Fantásticos de los 60 redefinía la familia tipo en clave superheroica, Chris Claremont va a ser el rockero que va a agarrar este grupo de adolescentes y los va a convertir en una especie de vanguardia dejada fuera del sistema, que lucha por ser aceptada y que tiene 2 líderes, uno que parece Malcolm X y otro que parece Martin Luther King. Totalmente. Y 2 cosas importantes de Chris Claremont. Una, Chris Claremont es el gran emblema de escribir a una mujer en el universo Marvel. Chris Claremont nunca tuvo problema en que las protagonistas sean mujeres y es el que más va a lograr bien sacado el personaje de la mujer. Chris Claremont va a inventar que en los capítulos no pase nada y se juega al béisbol, se pelotudee, sea la cotidianeidad dentro de un número de superhéroes. Eso lo inventó Chris Claremont. Y algo fundamental, que es muy difícil de lograr, es que Chris Claremont, aparte de con los X-Men, New Mutants y con Excalibur, escribió 2 títulos que por ahí están muy opacados, creación personal, que los recomendamos, que son Black Dragon y Marada de She-Wolf, donde hay un revisionismo hacia la Edad Media, donde hay protagonismo de mujeres y donde Chris Claremont demuestra que además de ser un escritor de superhéroes, puede ser un brillante guionista de espada y brujería
o de material revisionista en la onda de George Martin, Tolkien, Michael Moorcock. Bueno, es el que nos va a contar también mucho de Wolverine. Totalmente. ¿No? ¿Verdad? Christopher Claremont llevó adelante conjuntamente con Frank Miller una obra donde revisamos el pasado de Wolverine, que de alguna manera terminó insinuado en la última película de Wolverine, En la que última. es toda la historia que pasa en Japón y una de las múltiples vidas que ha tenido Logan a lo largo de su existencia. Totalmente. Chris Claremont básico, es obvio, pero hay que decirlo. Día del Futuro Pasado, esta misma película que salió hace poco, está basada en una obra de Chris Claremont. Dark Phoenix Saga, lo mismo, es una También obviedad. toma elementos, si viste las películas de X-Men, la idea de cómo resucita y cómo vuelve Jean Grey. Esa Jean Grey es totalmente claremontiana, esa que vos ves personificada por Frank Janssen, está totalmente inspirada en lo que es un prototipo de heroína de Claremont, digamos. Totalmente. Y me parece que la que mencionaba Seba también es algo que es básico, Chris Claremont básico y muy poderoso, que es Wolverine en Japón, que es Chris Claremont y Frank Miller. Algo que, como bien decía Seba, es ese Wolverine que ves en las películas, que es espectacular. Bueno, es el de Chris Claremont, pero pensado en historieta y dibujado por Frank Miller. O sea que es un combo infernal. Demoledor, sí. Totalmente. Muy lindo, lo vas a pasar muy bien. Junto con Weapon X, son dos de las obras que definen a Wolverine en solitario para que entiendas un poco su esqueleto y su pasado, digamos, su cosa romántico medieval. El número 1, puesto número 1. Vamos al número 1, pero me pareció muy difícil y muy injusto. Entonces hay dos personas a la vez en el número 1. Bueno, una es obvia. Una es obvia, que es Stan Lee. Sí. Porque es obvia. Y el otro es el que la fábrica de hits, que se llama John Byrne, que no podía no estar. Podía estar en el número 2 con Chris Claremont o al revés, pero está en el número 1. ¿Por qué está el número 1? John Byrne tiene más de 7 hits en el universo Marvel. ¿Por qué está John Byrne en el número 1? Porque John Byrne es al igual de creador que Stan Lee. Es al igual de revisionista como Roger Stern y al igual de importante como Chris Claremont y fan de la continuidad y cuando quiere no. Es ese autor que dice: yo hice a los X-Men, hice a los Fantastic Four, hice a She-Hulk. Trabajando con guionistas increíbles, entonces como artista, cuando se manda a ser un artista integral, tiene también la escuela de haber leído y laburado los guiones de estos monstruos. Totalmente. La época que él hizo con Chris Claremont en X-Men es un clásico. Él era co-guionista y eso lo ayudó a hacer una época, un año nada más en Capitán América con Roger Stern muy buena, pero que después desembocó en los Fantastic Four, que son un clásico. Desembocó también en She-Hulk, en Alpha Flight. Y todos estos títulos que mencionamos, Byrne no solo exploró la ciencia ficción, a un superhéroe mujer, a un grupo de marginales, sino sus dibujos, su plástica, su influencia por la ciencia ficción y algo que muy parecido a lo que hace Roger Stern en Spider-Man. Exactamente. Y enfrentar a otros niveles a estos personajes. Por eso está Hero, este número increíble de los Fantastic Four, donde un nene que es muy similar a lo que pasa con Peter Parker en el de Spider-Man, un nene fanático de Johnny Storm va a terminar prendiéndose fuego, digamos, no queremos revelarlo, pero lo contamos, para homenajearlo a un nene que está en un hospital también, ¿no? Ese tipo de historia que acaba de contar Seba, que es durísima y una de las mejores de la historia de John Byrne, eso es lo que lo pone en el pedestal máximo, porque John Byrne te puede hacer eso y después te hace una saga peleando con Namor, con She-Hulk, contra Nick Fury, que viajan al paso para matar a Hitler. Bueno, el Namor de Byrne también es muy recomendable a nivel plástico, digo, se van a encontrar con algo muy bello. Sí, pues yo tengo unos pocos números, pero es realmente muy interesante. Bueno, lo que queda claro de Byrne es, le vamos a recomendar 3 obras, pero ¿qué es? Su voz en off es implacable, sus diálogos también, fue un adelantado y en todo lo que hizo en la década de los 80 era el rey. Le vamos a recomendar 3 obras, la historia corta que recomendó Seba, Hero de Fantastic Four, es fundamental. 3 obras de Byrne clásico son El Juicio de Galactus, un clásico de Cuatro Fantásticos. Galactus, yo lo tengo, te lo compré. Así es. Le vamos a recomendar el primer arco, la novela gráfica, si quieren, de She-Hulk, como para que vean cómo Byrne escribe una mujer, algo que está muy bueno, cómo maneja los tiempos, cómo se burla del metalenguaje de la historieta. Y algo que a mí me gusta mucho y que me parece muy divertido, que es los West Coast Avengers de Byrne. Es algo menor, pero Byrne es el primero que jode con Scarlet Witch como bruja, corrupta, con problemas. Ya recomendamos los X-Men con Chris Claremont y los arcos. Entonces,
para que haya una especie de ensalada ¿La hija múltiple. de Magneto? Sí, Justo con el sí. Y también aparecen los hijos demoníacos con la visión. Perfecto. Eso está muy bueno y queremos que lo lean. Bien, y el puesto número 1 que comparte con Stan Lee es obvio porque es el puesto número 1. Si podemos recomendar algo de Stan Lee, en lo personal, me parece que para mí Los Cuatro Fantásticos es una creación emblemática, sobre todo de sus primeros años y primeras creaciones en Marvel en la década del 60. Y en segundo término, el Silver Surfer, ¿no? Que es su personaje favorito de su cosecha, que tiene obras realmente increíbles. Comparto con las dos. Estoy totalmente de acuerdo con Seba con lo que dijo de Cuatro Fantásticos. Las dos recomendaciones me parecen implacables y súper importantes. La voz en off de Stan Lee en ese momento era algo distinto a todo lo que se ofrecía. Y como para mostrar que Stan Lee era un autor muy interesante y la tenía muy clara, yo les recomiendo el arco que él escribió en el Capitán América con Kirby y Jim Steranko sobre una falsa muerte del Capitán América, donde él deja de lado un poco ese patriotismo y muestra un poco de espionaje con tecnología, con nazis, y muy bien hecho. Stan Lee no es de casualidad uno de los guionistas favoritos de Alan Moore, no es de casualidad el gran ideador de todo el universo Marvel. Es un tipo que con 40 años logró que todo eso funcionara y me parece que se merece un respeto, que se merece que los Cuatro Fantásticos y el Silver Surfer le peguen una excelente leída, porque eso está escrito y está dibujado como los dioses. Bueno, muchas gracias, Lucas. Esto fue un repaso de 5 autores, 5 guionistas. En algún momento lo haremos con dibujantes. También de DC, de Marvel, de otras editoriales. Hablaremos de otros aspectos del mundo de la historieta. Le ha tocado a los 5 autores de Marvel. Esperemos disfruten las recomendaciones. Nos volvemos a encontrar. Nos vemos. Gracias por escuchar Cómo Robar Podcast. Chaucito.